Buenas noches, señores estudiantes. Esta noche voy a presentar el tema que corresponde a patología pericárdica. Bienvenidos a la clase. Gracias por asistir. Antes de hablar de patología pericárdica, debemos conocer las funciones del pericardio. ¿Cuáles son los efectos sobre cavidades cardíacas? ¿Y cuáles son sus efectos sobre el corazón? El pericardio limita la distensión de la cardíaca a corto plazo. Facilita el acoplamiento y la interacción entre las cavidades cardíacas. Mantiene la relación presión-volumen y el gasto cardíaco. Lubrica, equilibra las fuerzas gravitacionales y también participa en el proceso inmunológico y en el proceso fibrinolítico. Esas son las funciones del pericardio. Pericarditis aguda. ¿Cómo se define pericarditis aguda? Es la inflamación del pericardio caracterizado por dolor precordial en un 90% de los casos. También presenta frote pericárdico en un 30%, se manifiesta con alteraciones electrocardiográficas en un 60% y puede presentar derrames pericárdicos en otros 60% de los casos. ¿Cómo se la clasifica? Por su etiología, pueden ser idiopáticas, infecciosas, neoplásicas, autoinmunes, miocárdicas, urémicas y postinfarto. Clasificación por su presentación ecocardiográfica. Pueden ser secas, con derrame, constrictivas. Las constrictivas son secuelas de una pericarditis aguda de origen infeccioso. El pericardio se fibrosa, se encrosa. Esto dificulta a que el ventrículo llegue a su volumen diastólico final. Por tiempo de evolución puede ser agudas o crónicas. ¿Cuál es la principal etiología de una pericarditis aguda? El principal agente que provoca inflamación del pericardio son los virus. Puede ser el virus Coxsackie, ¿sí? Varicela, rubiola, HIV. Entonces tenemos que tener en cuenta que el principal agente etiológico que provoca inflamación del pericardio es de origen viral. Otras causas pueden ser bacterias, Staphylococcus, Klebsiella, neumococo, meningococo, gonococo, haemophilus, pseudomonas, legionelas, micoplasmas, peptostreptococcus, Mycobacterium tuberculosis. También puede ser secundario a infecciones fúngicas, cándidas, histoplasma. También puede haber inflamación del pericardio secundario a parasitosis, entamoeba histolítica, equinococos granulosos, toxoplasmosis. Vean, hay múltiples factores etiológicos que pueden provocar inflamación del pericardio. Pero sin embargo, el principal agente etiológico son los virus o es de origen viral. ¿Cuál es el cuadro clínico? La pericarditis aguda se manifiesta con dolor precordial, roce pericárdico, alteraciones electrocardiográficas, derrame pericárdico, pulso paradojal y taponamiento cardíaco. El dolor de la pericarditis aguda es diferente al dolor de infarto agudo del miocardio. El dolor de infarto agudo del miocardio es referido al hombro izquierdo, a cara interna del brazo, lado izquierdo del cuello. El dolor de origen pericárdico es retroesternal, es precordial. Cambia con la posición del paciente. Cambia o se exacerba en decúbito dorsal. Mientras el dolor de origen secundario a cardiopatía isquémica o infarto agudo del miocardio
no cambia con la posición del paciente, mientras el dolor de origen pericárdico cambia o se exacerba con la posición del paciente. Empeora en decúbito dorsal y puede remitir en posición antiálgica. O de coclillas. Esta imagen nos muestra aquello. Exacerba en posición de decúbito dorsal y mejora en posición genupectoral. El frote pericárdico, signo que caracteriza la pericarditis fibrosa. Es un ruido rasposo muy similar por sus caracteres auditivos al frote pleural. ¿Qué cambios electrocardiográficos vamos a observar en un paciente con una pericarditis aguda? Los cambios electrocardiográficos se pueden agrupar en 4 fases. En la fase 1 hay elevación del segmento ST con concavidad superior infradesnivel del PR o PQ. En la fase 2 hay segmento ST isoeléctrica con una onda T alta. En la fase 3 hay infradesnivel de la onda T. En la fase 4 el electrocardiograma es normal. En esta imagen vamos a observar acúmulo de líquido en el espacio pericárdico. En el espacio pericárdico se puede acumular líquido, pues se puede acumular sangre, se puede acumular aire. Cuando es sangre se llama hemopericardio. Cuando es líquido secundario a un proceso inflamatorio, secundario a un proceso infeccioso, se llama derrame pleural. ¿Sí? El espacio pericárdico puede soportar en condiciones crónicas de 1000 a 1500 ml y recién provocar un taponamiento cardíaco. Pero en condiciones agudas, con 250 ml de sangre en el espacio pericárdico, puede provocar taponamiento cardíaco en condiciones agudas. En esta imagen observamos un espacio pericárdico lleno de líquido, ¿sí? Si fuese secundario a un proceso inflamatorio crónico, sería un derrame pericárdico. Pero si fuese secundario a un trauma, va a ser un hemopericardio. Este líquido en el espacio pericárdico incrementa la presión a este nivel y provoca colapso de cavidades derechas del corazón. A este colapso de cavidades derechas del corazón se llama taponamiento cardíaco. Entonces, cuando alguna vez se les pregunte qué es el taponamiento cardíaco, es colapso de cavidades derechas del corazón secundario a incremento de presión en el espacio pericárdico, ya sea por líquido, por sangre o por aire. Una vez, o para definir nuestro diagnóstico clínico, para confirmar nuestro diagnóstico clínico, debemos solicitar un estudio gold estándar, que es la ecocardiografía. Con la ecocardiografía vamos a poder determinar si durante la pericarditis existe o no líquido libre en el espacio pericárdico. Si este paciente corre el riesgo de sufrir un taponamiento cardíaco. Además, la ecocardiografía no solo va a mostrar la parte anatómica del corazón, también muestra la parte funcional del corazón. ¿Sí? Otros estudios que podemos solicitar, la tomografía, resonancia magnética, rayos X de tórax, esta última no es tan específica, pero nos sirve, nos mostrará una cardiomegalia en una placa de tórax. Pero sin embargo, no podemos decir con esta placa de tórax si la cardiomegalia es secundaria a un derrame, a un hemopericardio, o puede ser secundaria a una insuficiencia cardíaca congestiva post-infarto agudo de miocardio. Entonces,
la placa de tórax carece de especificidad y sensibilidad. El estudio Gold Standard para valorar una pericarditis aguda es una ecocardiografía. Nos mostrará la parte morfológica y la parte funcional del corazón. El tratamiento. Dijimos que la pericarditis aguda, ¿sí?, o el agente etiológico para que se produzca la pericarditis aguda es virus. ¿Cuál será el tratamiento? El tratamiento es sintomático. No hay un tratamiento específico para manejar una infección viral. Por lo tanto, se hace solo un tratamiento sintomático, ¿sí? Se presenta dolor, le daremos analgésico. Se presenta fiebre, le daremos antipiréticos, ¿sí? El tratamiento es sintomático. Ahora, si nuestra pericarditis fuese secundario una tuberculosis, le daremos pues un tratamiento específico. Si nuestra pericarditis es secundario un proceso fúngico, le daremos antimicóticos. Entonces, pero sin embargo, estas últimas dos que mencioné son poco frecuentes. La principal causa de pericarditis aguda es de origen viral, generalmente subdiagnosticado. Hay pacientes que cursan con un resfrío común. Este resfrío común puede asociarse a inflamación del pericardio. Y por esta razón es subdiagnosticada. Los pacientes que cursan con un resfrío común, una faringoamigdalitis, pueden comenzar a toser y tener un dolor retroesternal de leve a moderada intensidad. A veces, por esta razón, pasa desapercibida la pericarditis aguda. Es subdiagnosticada. ¿Cuáles son las complicaciones de una pericarditis aguda? El taponamiento cardíaco. Una de las complicaciones. Ya saben qué es el taponamiento cardíaco. Es el colapso de cavidades derechas del corazón secundario a incremento de presión en el espacio pericárdico, ya sea por derrame pericárdico, por un hemopericardio o por un neumopericardio. Esto lleva a colapso de cavidades derechas del corazón. En esta imagen observamos ello. Hay gran acúmulo de líquido en el espacio pericárdico. Esto puede ser sangre o puede ser un derrame pericárdico. Vean, este incremento de presión en el espacio pericárdico provoca colapso de cámaras derechas del corazón. A esto se denomina taponamiento cardíaco. En esta otra imagen, observamos el corazón. En el espacio pericárdico hay gran acúmulo de aire. Es neumopericardio. En esta imagen observamos un corazón o un espacio pericárdico lleno de sangre, secundario a trauma torácico abierto. ¿Cuáles son las características clínicas de un taponamiento cardíaco? El taponamiento cardíaco se manifiesta clínicamente por la tríada de Beck. ¿A qué se refiere la tríada de Beck? Es un paciente con hipotensión arterial, es un paciente con frecuencia cardíaca inaudible o poco audible e ingurgitación yugular. Esto se llama tríada de Beck. También se puede asociar a un pulso paradojal. ¿A qué se refiere el pulso paradojal? Uno se pregunta. El pulso paradójico o paradojal es cuando la presión arterial sistólica disminuye por más de 10 milímetros de mercurio durante la inspiración. A eso se refiere el pulso paradojal. Reducción de la presión arterial sistólica mayor a 10 milímetros de mercurio durante la inspiración.
pulso paradojal o paradójico. ¿Qué patrón hemodinámico adopta el taponamiento cardíaco? Un patrón obstructivo, donde la presión venosa central estará incrementado, gasto cardíaco reducido, resistencia vascular incrementada y disminución de la saturación venosa de oxígeno. Nuevamente en esta diapositiva nos muestra la triada de Beck. Presión arterial baja, elevación de la presión venosa central o ingurgitación yugular, ruidos cardíacos apagados o hipofonéticos o poco audibles. ¿Cuál es el tratamiento? Una pericardiocentesis. Si tenemos un paciente con derrame pericárdico, si tenemos un paciente con hemopericardio, debemos hacer una pericardiocentesis. ¿A qué nivel? En el lado izquierdo del ángulo sifoides. Agarramos una jeringa de 20, una jeringa de 50 ml. Puncionamos a 45 grados en dirección del hombro izquierdo. Este procedimiento se debe hacer bajo guía ecográfica, pero si no contamos con ecógrafo o una persona entrenada en imagenología, no la podemos hacer. Si el paciente o hay riesgo de vida del paciente, debemos hacerla a ciegas. Con el riesgo de perforar el corazón, con el riesgo de entrarnos a las cavidades cardíacas, con el riesgo de lesionar el miocardio y provocar extrasístoles cardíacas, ¿sí? Pero lo ideal es hacer bajo guía ecográfica. Una vez que se introduce, que se aspira el líquido del espacio pericárdico, se deja un catéter, ¿sí? Se deja un catéter, como en esta imagen, ¿sí? Se deja un catéter y a través de este catéter el líquido, ya sea un derrame pericárdico o un hemopericardio, va saliendo progresivamente hasta vaciarse completamente. Ese es el tratamiento para un derrame pericárdico o para un hemopericardio. Pericardiocentesis. En caso de que este derrame pericárdico o el hemopericardio se complicase con una infección, ¿sí? Se transforma en un líquido purulento, se hace una ventana pericárdica. Otra complicación de la pericarditis aguda es la pericarditis constrictiva. La pericarditis constrictiva es la fibrosis del pericardio. Al fibrosarse va a actuar como una coraza de hierro. Va a envolver al corazón evitando su distensión, evitando el llenado de las cavidades cardíacas y por lo tanto puede llevar a la muerte del paciente. Entonces la pericarditis constrictiva es la fase final de un proceso inflamatorio que afecta al pericardio. ¿Y por qué se caracteriza la pericarditis constrictiva desde un punto de vista fisiopatológico? Se caracteriza por la elevación e igualación de las presiones de llenado de las 4 cavidades del corazón. Las 4 cámaras, ¿sí?, se elevan y se igualan sus presiones. Esa es la característica fisiopatológica de una pericarditis constrictiva. ¿Cuál es el tratamiento? Retirar el pericardio en caso de una pericarditis constrictiva. Vamos a liberar ese corazón, ¿sí? A este procedimiento se llama pericardiectomía. Muchas gracias. Hasta luego, que les vaya muy bien, que tengan un excelente examen ¿sí? Y que les vaya de maravilla en su examen, chicos. Felicidades y gracias
por su atención.